Buenos días a todos ustedes. Vengo a hablarles de arquitectura, que al final es la mejor profesión que existe. Obviamente es una profesión que requiere muchísima paciencia, muchísima pasión, y no es un trabajo como muchos otros trabajos, es un modo de vida, ¿no? Los arquitectos son arquitectos 24 horas al día. Una de las cosas que es interesante es arquitectura, los arquitectos solucionamos problemas, solucionamos problemas de manera tridimensional. Y estos problemas tienen que ver con, obviamente, la tecnología, con los materiales, y se tiene que comprender cómo es una cultura, cómo está organizada religiosamente, políticamente. Y por eso cuando hablamos de culturas anteriores o viejas, lo primero que nos viene a la mente es justamente la arquitectura. Entonces, puede ser con los egipcios, o puede ser con la cultura china, o puede ser los griegos, ¿no? Los arquitectos son los que entendían la sociedad y cómo representar los problemas de esta sociedad. Lo mismo también las culturas prehispánicas, ¿no? Pueden ser los mayas, pueden ser los aztecas, o la Edad Media, con las iglesias góticas, en este caso con Chartres. Lo que podemos hacer los arquitectos también es extremadamente variado. Podemos hacer desde cosas muy pequeñas, como puede ser un vaso, puede ser una silla, porque al final la manera de pensar de un arquitecto es cómo solucionar los problemas. Entonces, esto nos permite, entendiendo esto y los sistemas de fabricación, qué problemas hay para poder fundir un vaso en cristal, o cómo hacer una cerámica, cómo hacer una silla. Y entonces, esto mismo hace que cuando uno tiene a lo mejor 6 piezas, con 6 piezas uno puede hacer una silla. Pero exactamente de la misma manera, cuando uno tiene 60,000 piezas, uno acaba diseñando un edificio, que es exactamente lo mismo, ¿no? En ese caso esto es una mecedora, que es una silla que ya no existe, no son como sillas de casa de la abuelita. ¿Y qué pasa si hacemos una mecedora que sea del siglo XXI, ¿no? Y con obviamente los materiales? Los arquitectos podemos hacer desde estos objetos, pero todo nuestro espacio, ¿no? Entonces es la casa, pero también los sillones, la mesita y todo lo que nos conforma y todo lo que nos está rodeando. Entonces esta es una casa, entonces podemos incluso diseñar el lavabo, cómo va a ser la jabonera, cómo está el papelero, cómo está todos los elementos que podemos estar tocando. Y la casa completa, obviamente. Esta es otra casita, una casa de un artista, es una casita como de 24 metros. O casas más grandes, ¿no? Esta es una casa de 1,200 metros metidos en este bosque maravilloso, ¿no? Con una montaña, unas rocas. Pero para eso hay que entender, obviamente, a los clientes, ¿no? Cuáles son sus necesidades. Este fue el pabellón de honor de México en la India. Entonces, también entendiendo qué quería México como pabellón, pero también entendiendo la cultura de la India. Cómo se puede construir en un lugar lejano como este. Aquí es un pabellón donde se utilizaron 2,000 metros cuadrados de seda. Entonces, hacer un pabellón de tela, donde llevamos bailarinas y músicos. Uy, esto va muy rápido, a ver. Aquí vamos a ver, perdón. Esta es una estación de bomberos, ¿no? Entonces también cómo hacer infraestructura, que es fundamental. Este está en Insurgentes Norte, muy cerca de Reforma. Entonces es un edificio que cambia de día y de noche gracias a la iluminación de manera importante. Por dentro es este patio donde todos los bomberos y la gente entran por esta gota roja que recuerda un incendio que hubo en este sitio. También hacemos recuperación de edificios antiguos. Entonces, en este caso es un edificio del siglo XVIII, de cómo se puede convertir en un edificio que funcione en el siglo XXI. Y la colaboración, obviamente, con artistas. En este caso, una biblioteca de 55,000 libros, que son como 1,5 kilómetros de libreros, y cómo iluminarlos, cómo ponerles LEDs para que los libros sean lo primordial, lo importante. En este otro caso, hicimos no solo todo el espacio y también todo el mobiliario, o torres, ¿no? Entonces aquí la torre negra está en Santa Fe, una torre de departamentos que va teniendo estas mordidas que tiene
albercas, espacios comunes y demás, donde la gente se pueda encontrar. Porque al final trabajamos para eso, para la gente. O proyectos incluso más grandes, pedazos de ciudad. Entonces me tocó resolver y trabajar en el proyecto de la calle de Mazarik. Entonces una calle de 3 kilómetros de largo, y los arquitectos también podemos trabajar a esa escala, ¿no? Haciendo ciudad, calles o pedazos de ciudades. Entonces aquí es cómo hacer que los peatones puedan trabajar, los parabuses, cómo hacer que la gente espere, que sientan seguridad, que esté iluminado. De estos se fabricaron como unos 2,000 y están prácticamente en todo el eje central. También aeropuertos, ¿no? Infraestructura de los edificios más grandes. Este es un edificio de 1 millón de metros cuadrados que va a reemplazar el aeropuerto actual. ¿Cómo poder construir este que es al final el nuevo puerto? Antes la gente llegaba en barco, ahora la gente llega en avión. Entonces, ¿cómo hacer que recibir 30 millones de pasajeros al año? ¿No? ¿Cómo hacer que lleguen a un lugar que tenga iluminación, que es agradable, donde obviamente los materiales de estructura, todo tiene que ver, y es el arquitecto como el que dirige todo este tipo de obras donde hay muchísima colaboración con ingenieros, con otras disciplinas, pero el arquitecto es un poco como el director de la orquesta, que entiende cómo es el espacio y cómo debe de quedar. Aquí la siguiente cosa es cómo se hace un proyecto. Entonces lo primero es un lápiz, un papel, y con eso empezamos a hacer croquis. Entonces los croquis, hay croquis feos, croquis un poco mejor hechos, pero uno empieza haciendo rayas, empieza haciendo dibujos, empezando a reflexionar, y uno acaba pensando un poco con la mano, ¿no? Con la mano y con el lápiz, pensar en las ideas. Pueden ser textos, pueden ser dibujos, no tienen que ser bonitos o bien hechos, pero uno empieza con estos dibujos y entendiendo las posibilidades que uno puede hacer. Y es lo mismo un plato, una silla o un edificio. Entonces uno empieza haciendo en general ideas lo más general posible y poco a poco irnos acercando hacia una solución. Y después hay otras herramientas que se pueden seguir utilizando, ¿no? Así como el lápiz y el papel, también utilizamos maquetas, ¿no? Entonces maquetas pueden ser feas, después poco a poco se van perfeccionando, haciendo más exactas. En algunos casos son maquetas para convencer a los clientes de que la idea es la buena. Este era un museo de la aviación. Entonces, maquetas de diferentes materiales, en este caso es otra vez el aeropuerto. Y cómo poder convencer a los clientes, porque en otras disciplinas un pintor puede pintar en su casa solo, no necesita clientes. Un arquitecto necesita la sociedad y necesita clientes, necesita colaboradores. Un arquitecto, si no tiene alguien que va a hacer el edificio, no lo puede hacer solito. Entonces es importante, obviamente, convencerlos. Después se pasan ya a computadora, obviamente todo se dibuja de manera digital, pero algo importantísimo es poderlos corregir, ¿no? Corregir todos los detalles para ver cómo debe de quedar un edificio y que sea exactamente como uno lo va pensando, ¿no? Y después de eso también hay otra herramienta que es otra vez digital, que son perspectivas, que los llamamos renders, ¿no? Cómo podemos de alguna manera presentarle al cliente lo que estamos pensando, ¿no? Entonces los clientes muchas veces no tienen tanta imaginación como los arquitectos, entonces necesitan ver un poco como si fuera una foto. No, esto sale corriendo. Y entonces utilizamos herramientas de diferentes tipos, incluso dibujos. Este es un dibujo que no tiene que ver ni con una planta o con un corte o con una perspectiva. Es qué pasa si se desdobla el edificio completo y el edificio ya visto de manera real, ¿no? O los interiores, cómo se podría ver este edificio y sus interiores. Lo mismo pasa con el sistema constructivo, ¿no? Este es un proyecto de una casa que se construye en un día. Entonces, ¿cómo podemos construir una casa en un día? Entonces tenemos todo el material, llega esta grúa, y cómo vamos levantando las traves para poder tener una casa en un día, ¿no? Aquí prácticamente ya está terminada. Y después aquí solo faltan unos detallitos, unos muros y unos cristales para que finalmente queda esta casa. Una casa que ve hacia un bosquecito. Aquí es un sistema ahora en otro país, que es la India. Entonces, cómo construir en unas condiciones muy diferentes a las nuestras. Entonces hay que
viajar muchísimo, hay que entender otras culturas, y cómo con un sistema constructivo muy sencillo, como son cuerdas y un serruchito y un martillo, poder empezar a construir con una máquina de coser, así como de la época de nuestras abuelitas, tener todo el material para poderlo construir de manera muy artesanal. Aquí estuvimos trabajando 9 días de manera intensa, día y noche, para poder tener nuestro pabellón. Bueno, que lo visitaron 2 millones de personas. O cómo tenemos esta calle donde los coches invaden el espacio público, el espacio que tendría que ser de los peatones, cómo los restaurantes han ido también saliendo e invadiendo la vía pública, no dejaban que los peatones pasaran. Los peatones tenían que meterse dentro del restaurante, entre sillas, mesas, los menús y demás, y poder ordenar esto y recuperar que el peatón tenga el espacio con accesibilidad universal, que la gente en silla de ruedas pueda circular, que la gente con carriolas, plantando árboles, y después seleccionando los materiales. Entonces, en este caso es en la mina, escogiendo el material, cómo ir a ver el material con el que se va a construir, ¿no? Que eso también es fundamental. Después, el entender el proceso de cómo el material o los materiales se van procesando, se van recortando. Después ya la obra empieza de cómo empezar a levantar, ahí los vecinos ya no están tan contentos. Descubres cosas, que eso pasa muchísimo en la arquitectura, sobre todo cuando haces proyectos de remodelación. Entonces aquí descubrimos 3 ductos de Pemex que nadie sabía que estaban ahí. Entonces pues los descubrimos, estaban en muy mal estado, cómo se pueden arreglar, cómo uno va preparando toda la infraestructura para meter todas las instalaciones que se requieren, cómo vas volviendo a hacer la calle, cómo vas haciendo la banqueta y finalmente cómo la puede utilizar la gente, ¿no? Que al final eso es lo que hacemos los arquitectos, ¿no? Entonces aquí diseñamos los semáforos, las luminarias, las bancas, bueno, además de todo lo que se puede ver. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con este proceso que les decía, de papel, de pluma, pero también tenemos ahora una serie de herramientas tecnológicas y digitales que son importantísimas, ¿no? Entonces, en algunas escuelas tenemos lo que llamamos el Fab Lab, que es el laboratorio de fabricación digital. Entonces son robots, son impresoras 2D, son cortadoras, son impresoras de 3D, y con estas podemos hacer muchísimas cosas que hace unos años no se podían, y formas que no se podían. Entonces, al final la arquitectura es una profesión donde de cosas muy tradicionales a cosas totalmente digitales tenemos este rango de trabajo, no solo en tamaño. Este es un pabellón en París, donde también todo está fabricado de manera digital, desde la alfombra, los muebles, toda la parte de los pendones, toda la parte de fotografía, porque aquí, después de haber visto otro pabellón el año anterior, le propuse al gobierno mexicano que no solo yo hiciera la parte de arquitectura, sino poder abarcar también el diseño. Entonces fueron todos los anuncios, todas las publicaciones, los anuncios en la calle, todo lo que tenía que ver con el pabellón, el poderlo diseñar y que fuera toda una visión integral y abarcadora que lo pudiera tener. Entonces la celosía, con las curvas y demás. Y el trabajo del arquitecto al final acaba siendo un trabajo de colaboración. Siempre, ningún arquitecto trabaja solo, siempre está rodeado de otros arquitectos y de otras profesiones, de ingenieros, de especialistas en estructuras, en sonido, en iluminación, y todo ello puede hacerse, y el director de la orquesta, que es otra vez lo que les había dicho antes, es el arquitecto, ¿no? Entonces, una profesión no es de 9 a 5, si alguien quiere empezar en la mañanita y acabar a las 5 para salir temprano, la arquitectura no es la profesión, es una profesión que dura 24 horas, donde uno está continuamente metido en arquitectura, haciendo arquitectura, platicando de arquitectura, leyendo de arquitectura y viajando y viendo arquitectura. Al final eso es muy importante. La única manera de conocer una ciudad es caminarla, recorrerla, dibujarla. Entonces los arquitectos al final acabamos haciendo eso. Muchísimas gracias.